continúo con la simplificación. Quito esta, quito esta, quito esta, quito esta. Y ahora voy a agregar aquí un envío de carro, un envío de carro, aquí también un envío de carro, aquí no, y aquí tampoco, por el formato que tenemos. Tenemos una etiqueta LED. Yo no quiero que brinque la etiqueta LED, o sea, hace que aquí le pongo que brinque a menú. Muy bien, los microcontroladores Atmel pueden traer de fábrica un reloj interno que en el caso del ATmega8 su frecuencia es de 1 MHz. Para micros viejos forzosamente hay que ponerle una señal de reloj externa. Ahora bien, ese reloj interno aún presenta dificultades, por lo que hay que calibrarlo. Para la mayoría de aplicaciones funciona muy bien, pero si se requiere un reloj porque así lo exige nuestra aplicación, es más fácil poner un CLK externo que calibrar el interno. Es por ello que tenemos que saber a detalle cómo cambiar estas preferencias. Para ello, vayamos aquí a Fuse Bits. Dice aquí, el ATmega8 tiene dos Fuse Bytes y se encuentra uno en la tabla 87 y el otro en la tabla 88, en donde se describe brevemente la funcionalidad de todos los fuses y cómo están mapeados dentro del registro Fuse Byte. Aquí tengo el Fuse Byte alto y aquí tengo el Fuse Byte bajo. Son dos registros. En el registro alto, los valores por default son estos y los podemos modificar de acuerdo a nuestras preferencias. De los dos Fuse Bytes, el que más se usa y que nos interesa en este momento para poder mover el CLK es este. En este caso, los únicos bits que nos interesan son estos. Dice aquí los valores puestos por default en los 4 CKCell resulta en un oscilador interno de 1 MHz. ¿Eso qué quiere decir? Que de fábrica viene con 0, 0, 0 y 1. ¿Cómo podemos leer estos dos Fuse Bytes? Vayamos a esta tabla que ya conocemos y aquí nos dice leer los Fuse Bits altos y aquí leer los Fuse Bits bajos. Regresemos a nuestro programa. Aquí desplegamos que es un Mega8 y aquí desplegamos el menú. Bien, voy a abrir el programa aquí y aquí voy a programar los Fuse Bits. Ahora bien, recuerden que tenemos este registro usogen y se me olvidó en la inicialización, por lo que pongo aquí clear usogen. Vayamos aquí y ahora debemos de diseñar la forma en que se va a desplegar en pantalla la información de los Fuse Bits, para lo cual voy a utilizar la siguiente etiqueta Fuse. Entonces pongo punto .db y quiero que me pinte en pantalla la palabra Fuse, dos puntos. Enseguida que tenga un avance de carro y enseguida voy a poner una H para que indique el Fuse alto y enseguida voy a poner fin de texto. Muy bien, ya tengo el formato que voy a desplegar en pantalla. Ahora me regreso a donde estaba, aquí, y voy a desplegar en pantalla
ese fuse, para lo cual copio este formato y lo voy a pegar aquí. Y en lugar de que diga menú, ahora va a decir fuse. Bien, una vez que desplegué en pantalla fuse dos puntos y pinté la H de fuse alto, tengo que ir a leer en el micro el fuse alto, para lo cual tengo que enviar la trama de los 32 bits. Recuerden que para enviar esa trama utilizamos un formato de 4 registros: el AUS1, el R29, el R28, el AUS4. Y son los 4 bytes que vamos a enviar al micro. El primero le ponemos LDI, que cargue hacia AUS1. Como vamos a leer primero el fuse alto, lo copio y lo pego aquí en binario. Bien, enseguida copio este y lo mismo le digo que me cargue de manera inmediata hacia R29 en 0 binario el segundo byte que voy a enviar. R28, como no importa, simplemente le pongo clear R28. Como el AUS4 no importa lo que le envía el micro, pues simple y sencillamente lo podemos omitir, dado que debe de tener algún valor. Bien, y enseguida llamamos a la subrutina envío trama. Recuerden que aquí es sin incremento. Una vez que hemos enviado la trama, el micro nos contestó con el fuse byte alto que está almacenado en el registro dato recibido. Ese dato recibido debemos de enviarlo a pantalla, para lo cual voy a hacer uso de una subrutina que le quiero llamar fusus. Esta subrutina lo que va a hacer es que va a tomar el registro dato recibido y lo va a enviar a pantalla bit a bit. Entonces programemos esta subrutina. Voy a ponerlo aquí. Dos puntos y su respectivo retorno. Bien, recordemos que en el registro dato recibido se encuentra el fuse alto. Como son 8 bits que voy a enviar a pantalla, le pongo que cargue de manera inmediata hacia AUS un 8 para llevar la cuenta. Entonces le pongo, son 8 bits por enviar a GTKTer. Muy bien. Enseguida, como necesito transmitir bit a bit, voy a hacer lo siguiente. Le aplico un roll al registro dato recibido. Esta instrucción roll hace que el bit 7 pase a la bandera carry, y de acuerdo al valor que tenga la bandera carry podemos decidir si enviamos un 1 o enviamos un 0 a pantalla. De tal manera que si usamos esta instrucción que dice que brinque, si la bandera de acarreo está limpiada, eso significa que el bit número 7 es un 0, que brinque a 0 si la bandera de acarreo es 0. Pongo aquí la etiqueta 0. ¿Y qué es lo que debemos de enviar? Pues que cargue de manera inmediata hacia carácter un 0, y enseguida que llame a la subrutina envío carácter directo para que lo envíe. Enseguida, como ya enviamos el bit 7, ahora tengo que enviar el bit 6, para lo cual ahora decremento a AUS para poder enviar el bit número 6. De tal manera que aquí le digo que si no es 0, que brinque a la etiqueta fusu para que envíe el siguiente bit. O sea, aquí. Aquí va a enviar el siguiente bit, hace un roll. En este caso mete el bit 6 a la bandera carry. En caso de que sea 0, pues vamos a mandar un 0. Pero si fuese un 1,
pues simplemente le digo que me cargue de manera inmediata hacia carácter un 1 y enseguida que lo envíe. RJMP, le voy a poner la etiqueta con y la ponemos aquí con 2 puntos, de tal manera que si es un 0, carga este 0 y lo envía, pero si no es un 0 y es un 1, al brincar a con, pues lo envía. De tal manera que cuando al decrementar aus este sea 0, da por terminado el envío de los 8 bits y le pongo aquí que me envío carro. De esta manera he enviado el fuse byte alto. Todo esto fue necesario para enviar el fuse byte alto. Ahora voy a enviar el fuse byte bajo. Lo primero que debo de enviar es la L mayúscula, para lo cual pongo que cargue de manera inmediata hacia carácter L mayúscula. Enseguida que lo envíe a la pantalla de la computadora y de nueva cuenta debo de cargar hacia AUS1, hacia R29, hacia R28 y hacia AUS4 la trama de los 32 bits. Recordemos que esto fue para el fuse alto y este debe ser entonces el fuse bajo. Estos son los primeros 8 bits que voy a enviar. Entonces le pongo aquí que cargue de manera inmediata hacia AUS1 en 0 binario. Enseguida, como estos bits son ceros, entonces pongo aquí clear R29. Los siguientes también clear R28. Y para AUS4 pues no interesa, pero algún valor deberá de tener. Y enseguida lo copio y lo pego. De esa manera envío la trama para obtener el fuse bajo y enseguida con esta subrutina lo envío a la computadora. Enseguida, cuando se despliegue el menú que viene a ser este, para indicarnos si al oprimir la tecla C, este hará una comparación con una R, va a leer, entonces tenemos que agregar una más. Aquí voy a agregar punto .db, que si tecleo una W significará que voy a escribir fuse bits. Enseguida un avance de carro. De esa manera, cada vez que pulsemos la tecla W, vamos a modificar los fuse bits del micro. El programa sigue corriendo y llega a este scan. El micro debe de saber si se ha oprimido una C, si se ha oprimido una R o si el micro ha entrado en grabación. Vamos a agregar que compare de manera inmediata si AUS4 coincide con W. Si es que coincide con una W, entonces que brinque a fuse bit. Y ahora vamos a hacer esa subrutina para poder grabar los fuse bits en el micro. Bien, esta etiqueta la voy a poner aquí, 2 puntos, y le voy a decir que me llame a la subrutina fuse bit. Como se trata de una subrutina, debe de tener un retorno y en este retorno le pongo que salte a menú, de tal manera que me vuelve a desplegar menú y vuelve a entrar al escaneo y esperar una nueva orden desde el teclado. Entonces voy a armar esta subrutina. Pongo la etiqueta fusebit y su respectivo retorno. Esta subrutina va a servir para grabar el fuse bajo al micro. Como no es muy común modificar el fuse bajo y cuando se requiere hacerlo ya se nos olvidó el formato, entonces voy a desplegar en pantalla el formato que debe ser introducido
por el teclado tal cual. Bien, vayamos a esta página. Dice aquí la calibración interna del oscilador RC provee un reloj fijo de 1 mega, de 2, de 4 o de 8. Pero hace una aclaración aquí. Todas las frecuencias son a un valor de 5 volts y 25 grados centígrados, por lo que hay que tener cuidado al usarlos. Aquí tengo los modos de operación del oscilador RC y cómo se calibran internamente usando los 4 bits CKCell. Esos 4 bits CKCell, si tienen este formato, que es el de fábrica, quiere decir que va a trabajar a 1 mega. Y así sucesivamente hasta llegar a los 8 megas. Pero si no queremos usar el oscilador interno, entonces pasemos a esta página en donde dice fuentes de reloj. Y una de esas fuentes, que es la que más se usa, es utilizar un cristal externo, para lo cual los 4 CKCell deberán de ser 1. Haciendo un resumen, si yo quiero trabajar con el reloj interno a 4 MHz, debo de poner este formato. Y si yo quiero trabajar con un cristal externo, debo de usar este formato. Estos dos formatos son los que voy a desplegar en pantalla. Dicho lo anterior, continuamos aquí. Como vamos a hacer un desplegado en pantalla, copiemos el formato, lo pegamos y en lugar de menú vamos a poner que despliegue Fuse. Muy bien, entonces hagamos este desplegado. Pego aquí la etiqueta, 2 puntos y su fin de texto. Bien, ¿qué es lo que voy a desplegar? Primero le pongo un avance de carro. Como una llamada de atención, le voy a poner asteriscos. Enseguida otro avance de carro y ahora una leyenda que diga así: para 4 MHz interno. Enseguida un avance de carro. Pongamos ahora lo que se va a desplegar en pantalla como formato: L mayúscula, 3 unos, 3 ceros y 2 unos. Enseguida un avance de carro y enseguida una leyenda que diga para CK externo, para un cristal externo. Enseguida un avance de carro y enseguida el formato: L mayúscula, 3 unos, 1 cero y 4 unos. Y enseguida un avance de carro. Todo este desplegado solo es para facilitarnos cuando tengamos que cambiar el fuse bajo. Bien, regresemos a donde estábamos. Aquí acabamos de hacer esto. Después de haber enviado este desplegado y tomando en cuenta que durante el escaneo el programa ya detectó la W y por lo cual estamos dentro de esta subrutina, entonces es necesario que veamos cuando se pulsa una tecla y nos llega a través de una interrupción de resección completa. Todo este procedimiento ya no es necesario, por lo cual lo voy a borrar y voy a crear uno nuevo. Normalmente siempre pusheamos a AUS para protegerlo. Debemos de guardar el status register con el comando in que mueva hacia AUS lo que tenga el status register. Enseguida que guarde ese AUS. De la misma manera en que se guardó,
debe ser recuperado al final con POC AUS y enseguida que mueva hacia Status Register AUS y enseguida que recupere su valor AUS. El valor que aquí fue guardado, aquí es recuperado. Enseguida que pase dentro de AUS 4 lo que tenga el registro UDR. Recuerden que en el registro UDR es donde se almacena el carácter ASCII que manda la computadora, y por haberlo recibido se generó esta interrupción, de tal manera que cuando el usuario apriete la tecla W se va a generar esta interrupción. Esa tecla W en carácter ASCII está almacenada en este registro. Puesto que este registro es exclusivo del user, tenemos que pasarlo a un registro de uso general para que UDR quede listo para otra recepción o transmisión. Ahora el valor de W en código ASCII se encuentra en AUS 4. Si vemos aquí, esa fue la razón por la cual estoy comparando al registro AUS 4 con el carácter ASCII W. Cuando el micro está escaneando, dando vueltas y vueltas aquí, y llega a encontrar esta W, entonces va a brincar a FuseBit, y FuseBit va a llamar a la subrutina FuseBit, que es la subrutina que en este momento estamos diseñando. Bien, lo ensamblo y lo mando a grabar al micro. Abrimos GTKTer, prendo el micro y aquí tengo los fuse tal como los tiene el micro en este momento, el fuse alto y el fuse bajo. Enseguida me despliega el menú y ya me aparece esta línea para escribir los fuse bits. Presiono la tecla W y me despliega la leyenda junto con los asteriscos. Dice que para 4 megas interno tengo que hacer uso de este formato, y si quiero poner un cristal externo, entonces tengo que hacer uso de este otro formato. Antes de continuar, quiero hacer una observación importante. Si ustedes analizan el programa a detalle, se darán cuenta que aquí hay un doble avance de carro. Hay programas que con el solo hecho de dar retorno de carro es más que suficiente. No todas las computadoras ni todos los programas van a funcionar igual. Eso lo resuelvo invirtiendo aquí y con eso se resuelve el problema. Ahora continuemos con nuestra programación aquí. Para poder grabar el fuse bajo, el formato que he puesto es que el primer carácter que se debe de recibir es una L mayúscula, por lo cual vamos a entrar en una espera por una L mayúscula, 2 puntos. Esa L mayúscula va a llegar a través de la interrupción de recepción completa, y recuerden que el registro en donde se almacena es en AUS 4. Entonces yo le digo que compare de manera inmediata a AUS 4 precisamente con una L mayúscula. Enseguida que brinque, si no es igual a la etiqueta white-L. Es decir, aquí va a entrar en un bucle, de tal manera que la única manera de salir será apagando el micro o presionando la tecla L mayúscula. Tomando en cuenta que ya
debemos de ingresar el formato para grabar el fuse bajo. Como AUX4 pudiera tener un valor de L antes de entrar a esta línea, pongamos aquí clear AUX4. Ahora bien, una vez que se recibe ese valor de L mayúscula, voy a programar los 8 bits que el usuario debe de mandar por el teclado de la computadora. Como son 8 bits los que yo espero, entonces le digo que me cargue de manera inmediata hacia AUX3 un 8, porque son 8 bits por enviar al micro. Bien, enseguida voy a poner una etiqueta de espera y voy a usar el siguiente truco. Le voy a decir así, que compare de manera inmediata a AUX4 con FF. Y mientras siga siendo igual a FF, que brinque a white. Es decir, aquí va a entrar en un ciclo cerrado. Para poder hacer uso de estas instrucciones, debo de poner aquí que cargue de manera inmediata hacia AUX4 FF. De tal manera que mientras AUX4 valga FF, el micro no saldrá de este bucle y solo saldrá apagando el micro. O si el usuario presiona una tecla, damos por hecho que como estos programas no son para el público en general, hemos de esperar que el usuario va a teclear o unos o ceros. Ahora bien, si el usuario teclea un 0, yo voy a recibir en AUX4 un 30. Y si teclea un 1, yo voy a recibir 31. Si observan el bit menos significativo, si es 30 es 0 y si es 31 es 1. Así es que por el solo hecho de tomar en cuenta el bit menos significativo, sabemos si se trata de un 0 o de un 1. De esa manera, si ese bit menos significativo lo pasamos al carry, podemos facilitarnos el trabajo de si es un 0 o es un 1. ¿Y eso con qué instrucción lo hacemos? Recuerden que en AUX4 o está un 30 o está un 31. Y si le aplico la instrucción LSR, paso al carry el bit menos significativo. Y de esa manera queda en el carry si es un 0 o es un 1. Hago un roll para que ese carry pase a un registro dato recibido. En el registro dato recibido voy a tener los 8 bits del fuse bajo que se van a grabar en el micro. Una vez que ya almacené el bit que se recibió a través de resección completa, pues decremento AUX3, que es este, que brinque, si no es igual a 0, a la etiqueta siguiente. Y la etiqueta siguiente debe de estar aquí, 2 puntos. Y entonces vuelve a empezar el procedimiento. Al cargar el AUX4 con F, no podrá salir de este bucle mientras no se presione una tecla. Quedamos por hecho que el usuario o teclea un 1 o teclea un 0. Bien, una vez que tengo en dato recibido los 8 bits como fuse bajo, los voy a mandar a grabar al micro. Voy a llamar a la subrutina fusus. Recordemos que hace la subrutina fusus. Esta subrutina fusus lo que hace es enviar 8 bits a la pantalla de la computadora. Una vez que se ejecuta la subrutina, regresamos aquí y voy a copiar este formato
y lo voy a pegar aquí. Y en lugar de desfuse, ahora que diga true. Y esta etiqueta true, como va a ser un desplegado, la voy a añadir aquí. Esta etiqueta true quiero que me imprima en pantalla es correcto lo que acabo de teclear y una Y mayúscula diagonal N. Enseguida un avance de carro y enseguida fin de texto. Aquí cuando desplegué desfuse le voy a agregar un avance de carro aquí para que tenga un mejor formato en pantalla y le voy a agregar un carácter vacío en la nueva línea para que al empezar la siguiente línea no empiece en la primera posición. Una vez desplegado en pantalla, si es correcto o no, voy a esperar a que el usuario pulse una tecla. ¿Cómo se va a enterar el micro que el usuario pulsó una tecla? Voy a usar el siguiente truco. Le digo que me cargue de manera inmediata hacia AUS 4 pesos FF. Enseguida le voy a decir que me compare de manera inmediata a AUS 4 con FF y le digo que brinque si es igual, o sea, si todavía no se pulsa ninguna tecla, que brinque a pendiente y lo pongo aquí de tal manera que mientras AUS siga siendo FF, el micro entra aquí en un bucle. Cuando no se cumpla esta condición, entonces saldrá del bucle. Y ahora le pregunto que compare de manera inmediata a AUS 4, que es en donde el registro UDR vacía su contenido cuando se recibe la interrupción de recepción completa, que lo compare con una Y mayúscula, de tal manera que brinque, si no es igual, porque el usuario se equivocó, que brinque a la etiqueta fuse bit. ¿Y cuál es esa etiqueta? Fuse bit es esta, es decir, empieza otra vez el procedimiento y vuelve a preguntar si es una Y mayúscula. En el caso de que el usuario esté indeciso, lo que tiene que hacer es apagar y prender el micro y empezará el procedimiento de nueva cuenta. Pero en el caso de que sí coincida que es una Y mayúscula, continuamos aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a mandar el formato de los 32 bits al micro para que grabe este fuse bit bajo. Ya sabemos que utilizamos el formato de AUS1, de R29, R28 y AUS 4. Muy bien, aquí dice escribir los fuse bits bajos. Entonces, el primer byte lo copiamos y voy a poner aquí que cargue de manera inmediata hacia AUS 1 en 0 binario. Enseguida, el siguiente byte que cargue de manera inmediata hacia R29 en 0 binario. Como R28 no interesa, simplemente le ponemos clear y para AUS 4 debemos de poner lo que el usuario a través del teclado ingresó. Entonces le ponemos aquí, voy a mover hacia AUS 4 el registro dato recibido y mando los 32 bits a grabar al micro, que es donde está el fuse bajo con la subrutina envío trama. Ensamblo y compruebo que no hay ningún error. Aparentemente, no intenten cambiar el fuse bajo hasta que yo se los indique, porque una vez cambiado y si el programa LED Mega 8 tiene errores de programación, como a continuación corregiré, el micro dejará de funcionar para siempre. Si no saben cómo corregir esa anomalía y peor aún, si no saben que se grabó como fuse bajo, por lo que si al grabar el fuse bajo este deja de sincronizar, hay que armar el circuito correspondiente de reloj
y así poder sincronizarlo. Deben tener mucho cuidado. Es muy difícil corregir un micro con un fuse bajo desconocido. No explicaré cómo corregirlo. Se requiere de mucho tiempo que por el momento no dispongo. Me interesa más avanzar ya que estoy muy atrasado en estos videos. Hay dos errores de programación que tengo y uno de ellos es el siguiente. Cuando yo mando a grabar el fuse bajo al micro, el dato recibido en donde aparentemente están los 8 bits que el usuario mandó a través del teclado, resulta ser que ya fue modificado. Quien lo modifica es esta subrutina llamada fusus. Veamos a fusus. Aquí tengo a fusus. ¿En dónde está el error aquí? Al utilizar esta instrucción roll, yo daba por hecho que esta instrucción roll, cuando se ejecuta, la bandera de acarreo pasa a la posición 0 del registro dato recibido y que el bit 7 lo pasa a la bandera de acarreo. Así es como trabaja la instrucción roll, y al hacer 8 veces esta operación, el registro dato recibido debería de quedar tal como antes de esas 8 operaciones roll. No había tomado en cuenta que esta instrucción afecta a la bandera de acarreo, por lo que cuando la bandera de acarreo es ingresada a la posición 0 de este registro, esa bandera de acarreo ya fue alterada, por lo que debo de corregir esta anomalía. Puedo seguir utilizando esta instrucción roll, pero como se prestó a confusión, la voy a sustituir por la instrucción LSL. Como pueden ver, hace exactamente lo que yo necesitaba, que pase el bit 7 a la bandera de acarreo. Como tengo problemas con el registro dato recibido, que en esta subrutina está siendo alterado, ¿de qué manera lo corrijo? Tengo que protegerlo para que no sea alterado, y eso lo hago con push dato recibido, y al final, como sabemos, lo recuperamos con puff dato recibido. De esa manera, este registro que entra aquí como dato recibido sale aquí como dato recibido. No importa lo que se haya hecho con él en todo este proceso, y de esa manera he corregido un error que al mandar a grabar al micro, este dejó de sincronizar. Otro error que tengo es el siguiente. Recuerden que para poder enviar la trama de los 32 bits, tengo que hacer uso de estos 4 registros. Solo que este registro AUS4 no lo habíamos utilizado. Lo que tenía no interesaba. Pero ahora este registro AUS4, al poner el registro dato recibido y al estar enviando esta trama que está compuesta por 32 bits, de los cuales los últimos 8 son para enviar el registro dato recibido, yo estoy enviando esta subrutina envío trama. Y aquí tengo el AUS1, aquí tengo el R29, el R28 y tengo el AUS4. En este momento en AUS4 se encuentra el dato recibido, pero por cada uno de estos 4 registros yo mando a llamar la subrutina envío bit. Y si observan en esta subrutina envío bit, que es donde vamos a enviar los 8 bits
de cada uno de los 4 registros, resulta ser que aquí hay un conflicto. En el momento que envío trama manda a llamar a esta subrutina, modifica el registro AUS4 y al modificar el registro AUS4, cuando finalmente llega este envío bit, este registro AUS4 ya no tiene el dato recibido que contiene lo que el usuario mandó a través del teclado. ¿Eso cómo se resuelve? Modificando el AUS4 en lugar de que sea AUS4, ahora lo voy a cambiar por el registro AUS2, porque el registro AUS2 no entra en conflicto. Ahora, si modifico aquí AUS4, aquí también tengo AUS4, entonces aquí le ponemos AUS2 y listo. Esos son los 2 errores que tenía de programación. Estos errores se detectan porque al mandar a grabar el fuse al micro, este dejó de funcionar y había que buscar en dónde estaban los errores. Una vez que se ejecuta esta subrutina, regresamos a quien la llamó. Quien la llamó fue FuseBit y salta a menú y continúa con el scan. Ahora bien, eso fue si se oprimió la tecla W, pero si se oprime cualquier otra tecla, supongamos que se oprimió la tecla C, este va a brincar a la etiqueta comparación y esta etiqueta comparación, como no tiene nada, se brinca a la siguiente línea, se brinca a la siguiente línea, se brinca a la siguiente línea, la subrutina de FuseBit. Para evitar eso, pongamos aquí por el momento un RJMP que brinque a menú, ensamblo y mando a grabar al micro. Y listo. Abrimos GTKTer, apago y prendo el micro y el micro ya fue sincronizado.